Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy esta vez retomando alguna temática sobre lo que vamos a hacer en este año. Para comenzar, quería hablar acerca de los reguladores 78, de la serie 78. En específicamente, yo voy a estar retomando el tema con unos reguladores 7805, estos pequeñitos que vemos acá. Creo que se alcanza a ver y si no, pues disculpar y creerme que ahí dice 7805. Sin embargo, la impresión quedó muy fuera de la base plana del integrado y pues obviamente no se alcanza a ver la serie del circuito del regulador, perdón. Pero créanme que ahí está, es una 7805. Tengo uno sin disipación y tengo uno con disipador. Hay diferencias entre uno y el otro, solamente la pasta térmica que he puesto en este y su disipador es lo único en lo que va a cambiar una prueba de la otra. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque he visto en foros, en grupos de Facebook, WhatsApp y todo, gente preguntando sobre el tema. Supongo que son personas que no conocen en gran detalle sobre lo que son las disipaciones, de lo que va el caso, ¿verdad? ¿Por qué un disipador y por qué no? ¿Y por qué generalmente se queman y se dañan los circuitos como estos reguladores? Generalmente siempre hay fallas entre los 12 voltios y un regulador de 7805, o sea, uno de 5 voltios, dado que este va a disipar una gran cantidad de potencia que generalmente no es notable porque consideramos son 5 voltios y apenas son 100 miliamperes, pero eso traducidos a potencia ya es una potencia significativa y que puede dañar el circuito integrado. Fácilmente puede hacer que el circuito integrado deje de funcionar en su forma correcta al superar una curva de temperatura. Estos circuitos integrados llegan a comenzar a tener deficiencias. O sea, no son circuitos integrados que están diseñados para trabajar en extremas temperaturas. Generalmente están diseñados a trabajar a 25 grados Celsius, que, que obviamente incluso la temperatura ambiente en muchos de los países latinoamericanos no está por debajo de eso, pero ni en risa. Entonces, para que el regulador trabaje bien, se necesitaría una disipación activa, lo cual es obviamente un poco más complicado de hacer. Podríamos diseñar una disipación activa para un circuito en un video más adelante y posiblemente lo haga para que ustedes lo puedan implementar en alguno de sus diseños. Por ejemplo, podríamos implementarlo en una fuente como este tipo, que estoy terminando ahí algunas cosas que me hacen falta. Y esta tiene una disipación pasiva. Obviamente la disipación pasiva se diferencia de la activa en básicamente un ventilador. En mi caso, ¿verdad? Eh, la pasiva es solo el disipador de aluminio y la activa puede tener, aparte del disipador de aluminio, un, una, un fan o un ventilador que ayude a optimizar más esa disipación y por ende a proteger mejor nuestro circuito. Como les seguía diciendo, generalmente nos encontramos con un problema grave cuando estamos alimentando nuestros circuitos. Ejemplo de ello es este regulador. Como podemos ver, tengo conectado una carga electrónica acá. Apenas estamos con 5 voltios, cero de consumo, porque obviamente yo no le he puesto en este momento, no he girado los potenciómetros para exigirle ningún tipo de carga. Y podemos ver con este mini multímetro que compré, que por cierto, si a alguien le interesa, pues por ahí le puedo dejar la reseña. A mí me ha parecido bastante útil. Pero como les sigo diciendo, estamos alimentando a la entrada del circuito integrado con 12 voltios exactos y a la salida tenemos obviamente 5 voltios regulados gracias a nuestro regulador. Como podemos ver, la temperatura en este caso es básicamente la temperatura ambiente, 35 grados. Estamos en verano acá, obviamente la temperatura es muy alta.
Y básicamente es de lo que va el video. Podríamos exigirle una leve corriente. Obviamente esto es simplemente el regulador. Aclaro, va a haber una caída de tensión considerable, primero por los cables, segundo porque no tenemos eh, un circuito diseñado para poner el regulador y que no haya tanta caída de tensión y que el voltaje se mantenga. Sin embargo, mi fuente con la que estoy alimentando tiene la capacidad de entregar hasta 3 amperios. Entonces va a haber una caída de tensión, no va a ser por culpa de los cables nada más, sino que también va a ser resultado del mal diseño, que obviamente lo que nos interesa en este caso es eh, considerar las necesidades de cuándo aplicar y cuándo no una disipación. En este caso una disipación pasiva, como les sigo diciendo, ¿verdad? Vamos a exigirle un poco de corriente para que vean que sí se va a caer en la tensión, bastante por cierto, no va a ser muy poco, pero nos va a servir para tener más o menos una referencia. Lo que me interesa es mostrarle cuánta temperatura disipa el disipador de aluminio que tiene, que es bastante pequeño por cierto, y le vamos a exigir muy poca corriente, no vamos a llegar de medio amper creo yo, pero me interesa más que nada eso. Como pueden ver, apenas a 90 miliamperes ya el voltaje cayó bastante, se cayó más de medio voltio, y así ya estamos 200 miliamperes, y pues obviamente vamos a hacer a dejar que la carga electrónica exija esa potencia durante un poco más de tiempo para ver cuánto va a cambiar el, la temperatura. Recordemos que estábamos a 35 grados, temperatura ambiente, sin exigirle ningún tipo de carga. Y vamos a ver cuánto ha cambiado en apenas 30 segundos. Y bueno, está subiendo levemente, pero nada del otro mundo. Ahí ya se mantiene, ya es una temperatura básicamente 36 grados aproximadamente. Aquí ya estamos a 4 volts y aproximadamente, aproximadamente estamos a medio ampere. Ya es una corriente considerable para el regulador. Ya deberíamos de tener una buena disipación para poder exigir 480 miliamperes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer cálculos, el regulador se está comiendo voltaje de 12 a 5, tenemos 7 voltios de diferencia sobre uno y el otro. Entonces esos 7 voltios se los va a comer el disipador, y a eso le vas a multiplicar la potencia con la que se le está exigiendo. En este caso son 500 miliamperes. Son 3.5 watts aproximadamente los que se tiene que disipar en este aluminio. Son 3.5 watts aproximadamente los que tiene que disipar el, el, la placa de aluminio. Y pues obviamente si no existe esa disipación, el circuito el integrado va a dejar de trabajar bien, y por ende va a dañar nuestro circuito. Entonces tenemos 46 grados, 500 miliamperes, o sea medio ampere, y 4 voltios. Tenemos una leve caída, como les digo, eh, normal que eso suceda en esta demostración. No es nada perfecto lo que estoy haciendo, pero ahí se mantuvo. Es una temperatura considerable, pero estable para trabajar. Es una temperatura bastante estable para trabajar, y esto nos permite tener una idea de más o menos lo que se va a comer integrado sin disipación, y vamos a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Voy a hacer lo posible de tener los mismos valores de 480 miliamperes y 3.9 volts o 4 volts si nos lo permite la siguiente prueba, y vamos a ver que definitivamente hay que alimentar, hay que disipar
los reguladores, entre más diferencia de voltaje tengamos, vamos a tener que disipar. Por ejemplo, estamos alimentando con 24 voltios este regulador. Si son 100 miliamperes lo que le estamos sacando, va a haber una considerable potencia que va a necesitar ser disipada de alguna u otra forma. Y si el regulador no tiene su disipador, este se va a dañar fácilmente. Y bueno, a lo que vamos, a ver morir un integrado. 200 miliamperes y vamos a comenzar a hacer mediciones de temperatura. $44, ahí sí le tomé bien la temperatura. 47 y ya superamos la temperatura con apenas 200 miliamperes. Aquí creo que estoy midiendo mal. 53 grados. 55, sigue subiendo. 57 grados. 58. 60 grados, prácticamente 60 grados. Y ya esto sería un peligro tocarlo. Ya esto está demasiado caliente. Ya tiene una temperatura demasiado alta. 56 grados. 63 grados, ahí creo que estamos bien. Y sigue la temperatura subiendo. Y obviamente ya en este punto el disipador ya está a punto de dañarse. Obviamente porque está siendo exigido a unas temperaturas que son demasiado altas para él. Ya esa temperatura, ya esto es un peligro. Y vamos a exigirle un poquito más de potencia. Y vemos ahí ya hay una curva de falla, ¿verdad? Ahí ya falló, se dañó. Pudimos ver aproximadamente el circuito falló por sobretemperatura. Se protegió. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos trabajando con nuestros circuitos, vamos a tener una falla del circuito. En este caso fue por sobretemperatura y el circuito se protegió y mandó a cero el voltaje y pasaron 200 miliamperes directos. Ahí podemos volver a ver la prueba y vamos a ver que en algún punto el circuito se protege. Ahí estamos en 400 miliamperes. Y ahí ya se protegió. Porque pasamos la temperatura de trabajo del circuito integrado y aquí ya solo estamos disipando pura corriente nada más que está cayendo directamente al, parece esto es un cortocircuito básicamente. Entonces lo que debemos de aprender es y entender, lo que me sorprende es que el circuito no se dañó a pesar de que tiene un punto de trabajo bastante limitado. Acá huele a tostadito. Huele tostado, amigos, y es obviamente porque el disipador ya está, el regulador, perdón, el regulador llegó a una temperatura exagerada y lo vamos a desconectar. Y este regulador, obviamente no se dañó, me sorprende, esperaba verlo dañado. Obviamente creo que si le exigimos más corriente en este estado, obviamente se va a dañar. Podemos ver, teníamos 12 voltios, a este le restamos los 5 voltios que tiene nuestro regulador, ¿verdad? Que esos sí van a pasar a la carga electrónica. Tenemos una diferencia de 7 voltios. Esos 7 voltios nosotros los vamos a multiplicar
por los 400, perdón, por los .48 mA, que serían 480 mA aproximadamente. Y vamos a tener 3.36 watts de potencia. Esto prácticamente es una lámpara incandescente, ¿verdad? 3 watts de potencia son una lámpara. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no tenemos una buena disipación activa, nuestro circuito se va a dañar fácilmente. Posiblemente solo se dañe un regulador. Fácilmente también se puede dañar nuestro circuito. Como podemos ver, hay un punto de ruptura donde la corriente, la tensión va a cero y la corriente va aproximadamente a 200 miliamperes. Y eso es un peligro grave, pues vamos a tener 200 miliamperes pasando hacia la fuente, hacia nuestro, podría ser un circuito integrado que se alimenta a 5 voltios, y esto va a dañar nuestro circuito posiblemente. En conclusión, lo ideal es, cuando vayamos a armar un circuito, consideremos la potencia que vamos a disipar. Por cierto, este todavía está caliente, está bastante caliente. Este sí ya se enfrió, ya no tiene nada de temperatura, pero este sí todavía tiene caliente, pues está disipando. La placa de aluminio ha mandado a toda su superficie la temperatura para poderla disipar y no dañar el circuito integrado, en este caso el regulador. Esto es bastante útil en electrónica, llevar esas consideraciones, dado que si no consideramos nosotros la temperatura, la disipación y todo ese tipo de cosas, vamos a dañar nuestros circuitos, y por muy bien diseñados que estén, se van a quemar, se van a dañar y vamos a perder tiempo valioso solo por no haber agregado ese tipo de disipaciones. Libre de todo eso, estos disipadores son bastante baratos. Incluso si no los hay, si no encontramos disipadores de este tipo, que por cierto en AliExpress se encuentran por docenas, son un poco caros traerlos porque sí son disipadores, y el aluminio, a pesar de que no es muy pesado, en grandes cantidades obviamente se va a notar el peso y sí va a haber un problema con respecto al envío, pero se puede hacer, podemos traerlos. Hay otros como estos, que realmente estos están reciclados por mí, y tengo en varios tamaños, hay en varias formas, tengo unos extremadamente grandes, están este otro tipo de placas de aluminio que también son disipadores. Eso venían en unas fuentes que tengo por ahí, que nunca se las he mostrado. Es una fuente que modifiqué para tener 3 tipos de voltaje distintos. La verdad nunca la usé, pero me hacía ilusión hacerla. Y venían de estos disipadores, y la verdad que pues no son nada sencillitos y pueden servir. Y luego hay otro tipo de disipadores. La verdad que eso sí no lo recomiendo, que como mínimo consigamos algo grande y no usemos tanto estos, dado que estos son muy pequeños, y la área de disipación es bastante mínima. Pueden funcionar para bajas potencias, muy bajas potencias, y si queremos algo bestial, pues están este tipo de disipadores. Estos sí son unas monstruosidades que sirven para disipar potencias grandísimas. Estos venían en unos aparatos de audio que eran de mucha potencia, extremadamente grande, y pues acá venían cuatro, bueno, dos, tres circuitos de audio y un par de disipadores más. O sea, eso es una bestialidad lo que hay aquí. En fin, ustedes considerarán lo ideal. Pueden tener una carga electrónica para poder hacer esas pruebas si ustedes quieren. Usar diferentes disipadores y ver cuál les conviene más, dependiendo de la potencia que vayamos a disipar. Esta es una de las partes importantes a la hora de diseñar fuentes, saber qué tipo de disipación necesitamos, si es una disipación activa o una disipación pasiva. Posiblemente les haga un video diseñando una disipación activa con regulador de temperatura, para que cuando sobrepase una temperatura el ventilador se puede encender. Es bastante sencillo, bastante básico, pero posiblemente alguien también tal vez no lo haya podido hacer nunca y lo quiere implementar, y pues se puede hacer. Sin nada más que agregarles, amigos, saludos y nos vemos en la próxima.